Y ya estamos en vivo. No estamos en vivo, estamos grabando. Siempre digo que estamos en vivo y siempre estamos grabando. Mi nombre es Ariel Flores y estamos en Actualizando el Medio. Como siempre, aquí tengo mi panel de especialistas, las mujeres más bacanas del medio. Partiendo acá, Vanessa Marín, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú? Bien, todo bien, gracias. Tamara Molina, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y aquí tenemos a Amaya Belis. Hola. Me encanta su... Bueno, esta semana ha sido What's up? bastante movida. Tenemos hartas cositas. Y vamos a partir con el terrible, lamentable hecho de Javiera Rojas. Sí. A ver si, chicas, ustedes me pueden comentar qué sucedió con esta joven de 18 años de San Bernardo. ¿Quieren partir? Dale, no. Bueno, Javiera Rojas, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Fonoaudiología. fonobiología, reina de la cueca, como se le decía en su comuna, no recuerdo en La qué princesa comuna. de las cuecas, de San Bernardo. La princesa de las cuecas de San Bernardo. Iba camino a su ensayo de música y lamentablemente fue interceptada por 3 sujetos que, bueno, no se sabe bien, está en investigación, pero fue ingresada a una casa abandonada. Se dice que era para quitarle sus pertenencias, pero finalmente ahí la asesinaron y la sacaron de esa casa en un carro envuelta en unos cobertores y la tiraron a un río. Apareció 24 horas, un poquito más de 24 horas después, en un río y fue encontrada muerta, asesinada por estos tipos. Eso fue lo que pasó con Javiera Rojas. Bueno, este igual hecho ocurre en un... como podríamos considerar una segunda ola feminista después del mayo. Por ahí, sí. Del 8M, ¿o no? No, del 2018. mayo, sí, del mayo feminista del 2018. Junto con todo este tema de las tesis que se empezó a expandir por todo el mundo. Ujú. Y esto viene a ser un golpe igual impactante dentro de todo lo que sucedió. Sobre todo que ayer, el día 19 de diciembre, era el día en contra del femicidio. Sí. Bueno, la cobertura mediática no nos deja aparte. No sé qué más datos podrían agregar, que ustedes ya veo que tienen muchas anotaciones. Sí, Vanessa. es que en realidad no quería hablar porque encuentro muy difícil abordar este tema. En realidad, muy delicado. En algún momento conversé, si no me equivoco, con Ariel sobre cómo los mismos medios han cubierto este tema y desde el lado que yo lo veo yo es súper morboso. Estábamos leyendo publicaciones por internet hace 2 días con Ariel, donde mostraban la imagen exacta en donde estos chicos, estos pelotudos, llevan en el carrito de supermercado a Javier. Y lo encuentro tan innecesario, chiquillas, tan innecesario. ¿Cuál es el motivo en realidad? ¿Qué te motiva a hacer eso? Realmente me apena mucho que nuestros colegas periodistas no tengan ese, no sé si filtro. Es que realmente es efectiva porque se supone que tú tienes que informar, ¿cierto? Entonces realmente tú con eso estás aportando en la información. Exacto. Y hay que pensar también, no sé, uno es persona y antes del sensacionalismo uno piensa en la familia. Exacto. O sea, imagínate tú estar como familia viendo la tele, pensando en tu hija y que aparezca todo el rato tu hija en un carro con cobertores, paseando y camino hacia su muerte, ya estaba muerta. Entonces igual es súper delicado hablar de estos temas, es súper difícil cómo expresarlo porque igual no es el primer caso, han habido muchos casos en este último tiempo de femicidios. Es el número, fue el número 58, pero ya vamos en Claro. 60 femicidios en solamente el año 2019. Así es. Y lo que comentamos con la Vane, que es necesario porque ya está bien, puedes como colocar el video abajo como con toda la advertencia, pero Correspondiente. el problema que nosotros nos generó que fue la portada. Estaba ¿cachai? en la portada. A nosotros ese fue como el problema que nos generó, Ujú. ¿cachai? Es como es necesario colocarlo en la portada. Es necesario teniendo tanta imagen. Por ejemplo, aquí ya estoy viendo como el sección de noticias de Google y de a poco ya hay menos todavía. Como hay más imágenes de la chica y de las prisión preventiva de estos 2 cómplices. Como hace poco cayó el presunto asesino. Ujú. Javier Bustamante, Javier que era el que Bustamante. estaba prófugo hace 2 días. Los otros 2 que están en prisión preventiva eran cómplices. Así es.
Eso mismo también, como cómo es el morbo también de la gente. Siempre me llama mucho la atención que lo que siempre comentamos en este programa, que si no te gusta, ¿por qué lo sigues viendo? Ujú. Como sucedió este año, por ejemplo, con Fernanda Maciel, y ahora se está replicando con Jaira Rojas, que es un caso emblemático que se muestra en la televisión, o por ejemplo, que si veo el titular, el video con el cuerpo, yo no lo voy a ver, yo no tengo la intención de abrir esa noticia. Claro, pues es parte del morbo de las dos partes, en el fondo, de quien te está presentando la noticia, en este caso de los periodistas que buscan justamente más visitas, y de las personas quienes están dispuestas a como seguir ese juego también. Entonces, no, en ningún momento lo defiendo, pero también se entiende que lo que busca un periodista es que tener más lecturas, tener más Que uno lo lea, claro. visualizaciones, pero no es ético. No, po. Ujú. Para mí no es ético. No, po. Se pierde el sentido un poco del periodismo igual, po. Porque lo que pasa con esto, yo considero que es un círculo vicioso al fin y al cabo. Ujú. A la gente no le gusta la violencia, no le gusta, pero es lo que más vende. Brígidamente, entonces la gente consume violencia, dice, oh, esta weá es terrible, no puedo creer que esto está pasando, y bla, bla, bla. Y después vuelven a lo mismo, vuelven a consumir violencia, y así sucesivamente. Ujú. Y un punto muy relevante que tocó la Tami, porque a mí tocó muy fuerte este caso, porque en San Bernardo igual es una comuna muy ciudad chica. Es decir, Ujú. todos se conocen entre todos. Entonces yo estudié en un colegio San Bernardo, y hubo mucha organización con este caso, manifestándose afuera de la municipalidad, sobre todo ayer, que fue el día en contra del femicidio. Ujú. Y como si hacer una velatón el día siguiente de cortar el cuerpo, y después hubo como una información de decir como por favor no asistamos a este hecho producto por respeto a la familia, que no querían como actividades después del como de este hecho, que después se fue replicando en redes sociales. Entonces eso es lo de decir como el respeto a la familia, lo que también comentábamos con la Vane la otra vez que conversábamos, que pasó lo mismo en estas situaciones de violencia ejercida por carabineros durante el estallido social. Ujú. Por ejemplo, hoy sabéis que difundan este video de un Paco tirando a un huevón desde el carro, ¿cachai? O violando a uno de los chicos. Decir como de loco, es necesario verlo. Sí, es verdad que qué bueno que quede registro para En caso después de- para después como aplicarlo a la justicia. Ujú. Pero es necesario como difundirlo, así como que todos lo sepan y que todos lo vean. Claro, es que lleva el tema de transgredir quizás la libertad de la persona, si quiere que se muestre o no, y con el tema de las redes sociales hoy día, la rapidez de la información es enorme. Entonces tú puedes estar por la calle, ves algo que te parece injusto, que puede ser, por ejemplo, un carabinero pegándole a alguien, y tú lo puedes difundir con una muy buena intención, pero en realidad después pasa el tiempo y quizás esa persona no quería que lo difundieras. Claro, Entonces como igual va... lo que pasó, no recuerdo el nombre del chico, pero justamente con lo que pasó con el chico que lo violaron dentro de un retén de carabineros. Ujú. Entonces, claro, pues aquí lo que estamos apuntando con los chicos es finalmente a la poca ética que se tiene y el poco respeto que se tiene con los familiares, Ujú. no solo con en este caso en especial, sino que con muchos otros más. Ujú. A mí igual me tocó en algún momento un tema así como medio, o sea, a modo muy personal, en donde a mi expareja el papá había muerto en un choque en la carretera en el norte, porque él era conductor de buses. Ujú. Resulta que un tipo se quiso suicidar y chocó su auto contra el bus, y fue muy fuerte para su familia, en ese caso Ujú. para mi expareja también, ver las publicaciones del choque. Fue feísimo, chicos, en verdad. Claro, como la Maya da escalofrío esa wea, como a modo como Ujú. si le toca a un cercano, si te toca a ti, tú no querís ver eso ni cagando. Entonces, ¿por Ujú. qué verlo si sabéis que a alguien más le puede hacer daño? Claro. Una Yo no- de las palabras que más se ha aplicado en el tema del estallido social es el tema de la empatía. Ujú. Entonces tengamos también esa palabra presente, no solamente Ujú. en casos como de por ejemplo ponerse en el lugar del otro que por ejemplo no tiene para llegar a fin de mes, también Ujú. con la gente que lo está pasando mal psicológicamente con todo lo que está Ujú. sucediendo en el estallido social. Claro. Sí. Bueno, algo más que agregar del caso de Jaira Rojas. No, finalmente como el resumen De lo ya- que le pasó. Claro, de lo que ya le pasó, como comentó la Tami, la terminaron llevando en un carrito de
de supermercados, en donde la metieron, primero la había metido en una casa ocupa, y las cámaras muestran, como lo que les comentábamos del video, es que van rumbo al regadío a dejar el cuerpo. Y finalmente los cargos por los que estaban imputados los cómplices, que era Diego Bustamante y Edgar Laiseca, que tenía en el caso de Edgar 26 años, fueron formalizados por robo con homicidio e inhumación ilegal. Esos fueron los cargos. Y finalmente cuando atraparon a Javier Bustamante, que andaba prófugo, fue directamente quien la mató, se presumía. Claro, si no me equivoco ahora están en prisión preventiva, ¿cierto? Están los Mientras se tres. realiza la Están los investigación. tres, mientras ocurre la investigación. Claro, y eso también se habla de que mientras no hubiera... ¿cómo se llama lo que le hacen? No es peritaje, a los cuerpos. Las pericias. Cuando le realicen las pericias al cuerpo de Javiera, van a determinar si efectivamente solo fue un robo con homicidio o fue con intento de violación, Claro. o algo por el estilo. Es Que que ahí igual aumenta la agravante. Exacto. es como súper, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me parece súper raro que a ti para robarte te ingresen a una casa. Siempre se pasa que los asaltos, cuando te quieren robar tus pertenencias, pasa en la salen calle, corriendo. es rápido y corres. Entonces, por ahí no estoy segura y no quiero como embarrarla. Leí por ahí en algún titular, quizás no de un medio importante, sino de medios cualquiera que salen por ahí, como de, por un celular que se vendió en 20.000 pesos, matan a Javiera Rojas. Entonces igual es como súper importante tener en cuenta lo que hablábamos antes de los titulares, porque aún no está claro por qué fue. Quizás le robaron sus pertenencias, pero quizás fue un delito de carácter sexual, po. Y por eso le ingresaron a una casa. Entonces hay que tener Esperemos que mucho no. cuidado en todo lo que se habla. Y sí, esperemos que no sea así y que ella no haya sufrido ese tipo de violencia antes de morir. Ujú. Y bien, como dice la Vane, creo que igual es impactante pensar así como qué es lo que te motiva a cometer un acto tan cruel, tan poco ético. O sea, ¿en qué cultura vivimos? Como deja mucho que desear, y por lo mismo también que se relaciona con esto de que los periodistas andan difundiendo las imágenes que son chocantes. Creo que realmente es pasar a llevar a la familia y a todas las personas que han sido vinculadas con esta persona o con casos parecidos. Entonces a este nivel hemos llegado de cultura, pues, o sea, quieren cambiar la Constitución, pero también tenemos que cambiar nosotros. Ujú. Entonces, por eso también el cambio van de uno, de la empatía. Claro. También, por eso yo siempre llamo le decís, si no, tú crees que eso está mal, si tú lo ves y dices, oye, ¿sabes que ese medio está mal? También tú tienes derecho a reclamar, ¿cachai? Tienes Sí. derecho a decir, como, oye, ¿sabes que no me carga la cobertura que está dando esto? Apago la tele y busco otra alternativa. Hay miles de alternativas, hay muchas alternativas. Como para ir cerrando este tema, hablando del tema de reclamar cuando algo no te gusta en la tele, hace poco tuvimos que hacer un trabajo para un ramo de la universidad, como de analizar los medios, de la cobertura de ciertos temas. La agenda setting. Y sí, y llegué a la página del Consejo Nacional de Televisión y están las denuncias desde hace muchos años de los programas de los noticieros cuando dicen muestran la imagen de un encapuchado en todas las noticias durante 2 meses con temas distintos. Entonces igual sería como súper bueno acudir a esos medios para visibilizar los problemas que tiene la televisión como dato extra, Sí. si algo no les gusta. Sí, pues, aunque mucho el peso del Consejo Nacional de Televisión no tiene. Es verdad. Igual es extraño, por ejemplo, siempre donde más ha acudido al Consejo Nacional de Televisión suena muy burdo, pero siempre donde apareció en la televisión es con las rutinas de Yerko Puchento. Que la gente se ofendía y decía, hoy Claro. que queremos sacar a Yerko de televisión y nunca lo pudieron hacer. Claro. Entonces el Consejo Nacional de Televisión tampoco tiene mucho No peso, tiene pero mucha incidencia, en reclamar pero no hay eso, Así que que sirva hágale para igual. reclamar. Ya, pasemos al siguiente tema de la pauta. Tenemos el tema de la soda cáustica. Soda cáustica. Un estudio de el movimiento MSR. Salud en Resistencia Así es. reveló un análisis del agua que se expulsaba del carro lanza aguas, el guanaco, que tenía presente el componente del gas pimienta y la soda cáustica. Así es. Entonces, como se hizo un análisis de 2 días, de tanto el 20 de noviembre como el 22, y tenían como índice que el pH era de un 12 con un máximo de 14, que eso llega a ser bastante peligroso. Es Exacto. decir, un daño ya
ya directo a la salud de las personas. Claro, en fondo era de una escala del 1 al 14, el agua, el componente que tenía, el pH del componente que tenía era de un 12. Entonces estamos hablando de un contenido de elementos sumamente irritantes y potencialmente mortales y capaces de causar daño. Perdón. Entonces se encontraron también iones de sodio y grupos hidroxilos correspondientes al hidróxido de sodio, es decir, soda cáustica, que es lo que se usa para como desintegrar todos los desechos que se encuentran en las cañerías. Así es, para los que no saben. Bueno, y lo contingente de este tema y por lo que lo queremos hablar, o al menos a mí lo que me hace más ruido, es que, como mencionaba el Ariel, fue sometida esta agua a distintas pruebas durante estos 2 días y dieron positivo para las 3 pruebas que hicieron, que tienen nombres rarísimos, que no sé si leerlos. Era A ver si aquí está. Test Mayer, Test Wagner y el Dreyendorf. Una cuestión así. Bueno, dice, la cosa es que dio positivo para los 3. Ensayo de Dreyendorf, test de Mayer y test de Wagner. Esos 3. Ahí está. Y la respuesta del director general de Carabineros, Mario Rosas, nuestro querido amigo Mario Rosas, lo negó completamente. Decía que no, de hecho, aquí tengo una frase casi exacta de lo que dijo. Siempre nos han cuestionado nuestros medios, que son medios que finalmente son medios que el Estado ha puesto a nuestra disposición. Y dice como que su respaldo es que se está usando lo que está validado para que se ocupe. Que para los que no saben, hay un... ¿Cómo se llama esto? Un manual para la uso de fuerza dentro de... Los protocolos. Eso, el protocolo. Gracias, Ariel. Entonces, lo que dice según este manual, para lo que ellos están, según su versión, es lo que está correcto. Supone que se puede solo un 2% de elementos químicos dentro del agua y según ellos está a la perfección ese 2%. Aquí estaba leyendo que el miércoles Carabinero publicó un informe como analizando el estudio del Movimiento de Salud en Resistencia, que fueron los que publicaron este estudio de la soda cáustica en el agua del Guanaco. Y bueno, ahí desmiente como todo. Voy a leer como algunas frases que dice: con respecto a la identificación de hidróxido de sodio, al parecer se basa exclusivamente en el resultado del pH, ya que se puede establecer que en el espectro infrarrojo proporcionado en el informe no corresponde al obtenido para el hidróxido de sodio mediante la misma técnica. Es decir, como que niega lo del pH, que de hecho aquí dice que está en 6, cercano al pH neutral, y que este resultado permite descartar la presencia de ácidos o bases fuertes en todas las muestras analizadas. Y así va parte por parte desmintiendo como este estudio. Y bueno, esa es la versión de Carabineros oficialmente. Siempre se contradicen y pasó también con los balines, que ellos no se dieron cuenta que el proveedor le había dicho que... Entonces ya no es primera vez que pasa en esta institución que se dice que sus sus métodos como de represión tienen composiciones de otros materiales que no corresponden a los legales, quizás. Claro, También finalmente es su palabra contra la de expertos. No, también, por ejemplo, siguiendo el tema de los expertos, es el del Colegio Químico de Chile, que también desmiente el informe. Lo desmiente también. El MinSal también, ojo ahí. Entonces, Jaime Mañalich. Sí. es que, por ejemplo, igual yo le doy un poco más de credibilidad al Colegio Chileno de Químicos porque igual es un poco aparte. Claro. Comprable. Entonces dice, lamentamos profundamente la falta de rigurosidad de la elaboración del informe titulado Determinación Molecular y Efectos Fisioquímicos preparado por Francisca Leiva, Química Molecular del Laboratorio Independiente. Entonces, acusando que en análisis aludidos se observan una serie de vicios. Por ejemplo, que no se informa el laboratorio que cargó el estudio, no es posible determinar quién mandata la realización de los análisis ni los objetivos de estos de forma clara. Igual como que hablando de eso, es súper como, ¿a quién le crees? Porque hay un estudio que dice una cosa, el ministerio dice otra, el colegio de químicos dice otra, entonces al final siempre se puede pensar que quizá está comprado. Es como súper fome pensar eso, pero también cabe la posibilidad porque uno no está ahí, uno no hizo el estudio ni fue parte, entonces al final es como difícil saber para dónde inclinas tú la balanza o en quién vas a creer. Es súper complicado en este tiempo, sobre todo de contexto social. Es súper difícil. Claro, pero es cosa de ver las mismas imágenes que han salido de los chicos que le han rociado justamente el agua del Guanaco y son las medias heridas que tiene, irritaciones y quemaduras de piel. Entonces algo raro debe haber. Es que yo encuentro que efectivamente se pudo haber habido soda cáustica, sobre todo como, por ejemplo, la crítica del Colegio Químico es como al estudio en sí, pero por ejemplo el estudio de Carabinero puede ser de cualquier otro día.
Entonces como no es del día uno que haya soda cáustica. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me bajó el guanaco, era con agua servida. Es como, está hediondo acá, el problema es que... Claro. Es como la mochila, estuve muy Claro, hediondo mucho tiempo. Lo que sí acepta Carabineros es que, como les comentaba anteriormente, se permite un 2% dentro de la misma composición del agua, elementos químicos, y en este caso el gas C, que vendría siendo el gas lacrimógeno, que se le llama. Que se le gas C. echa al guanaco. Exacto. Pero por eso, y además como la defensa de Carabineros... Es tan mala como Por eso no tampoco puedes darte una credibilidad a ti como institución diciendo ya, oye, sé que le hiciste perder ojo a miles de personas, hay violación a los derechos humanos comprobada, y no me parece extraño que hubiera habido soda cáustica en el guanaco, Claro. ¿cachai? No, la defensa de Carabineros es muy mala. Claro, es su como... respuesta también decía ¿Qué es? Mario Rosas, decía, depende de la persona, el tipo de Ah, irritación sí, que te provoque. que era alergia. Voy a hacer alergia. Sensibilidad a la piel. Sí. Entonces creo que no... primero, es una negligencia completamente. Entonces creo que los estudios se pueden como abarcar mucho más. Y además me sorprende mucho el nombre del movimiento que realizó este estudio, que igual es como... Igual hace la menos piola, hace un nombre menos de izquierda, por así decirlo. para darle un poco más de credibilidad al estudio. Claro. Si hubiera sido, no sé, estudio... con Eloisa Díaz, ¿cachai? Como la primera mujer doctora. Claro. Hubiera sido mucho más piola, así como salió una resistencia, pero datos freak nomás. Hoy corrijo una información que dije que se llama, había dicho así como protocolo de uso de la fuerza, es manual de uso de la fuerza, perdón. Ah, ya. Claro. Y lo otro que también quería mencionar es que, perdón, en cuanto a Sebastián Piñera, el presidente de la República, también dio una declaración a la Asociación de Radios de Chile, la ARCHI, y dijo que los protocolos permiten un 2% de químico al agua, y finalmente lo mismo de siempre, Carabineros, o sea, el gobierno apoyando totalmente sin dar oportunidad al error, y también dentro de eso Mario Rosas dijo que no iban a realizar ningún tipo de estudio ellos mismos como institución de Carabineros. Pero darle un pequeño puntito al gobierno, porque igual me estoy bancando un poquito este weón, que es Blumel, que aseguró a Tele 13 Radio que pidieron a la Universidad Católica otro estudio para corroborar que el líquido se utiliza Carabineros en las manifestaciones de autos sociales no contenga presencia de ácidos o líquidos nocivos para la salud. A la Católica, ojo. Entonces, pero más allá de eso, hoy no me toqué a la Católica, que harta gente de la Católica escucha este programa. Después vamos a perder auditores. No, perder auditores por estar criticando. Bueno, igual todos critican a la Católica, a nadie le gusta la Católica. Sí, Ni es siquiera verdad. los que mismos que están estudiando la Católica. Pero por lo menos el ministro del Interior, ahí se ve como igual la discordancia que tiene con el presidente, de como no ponerse de acuerdo qué van a decir cada uno, decir la como, de hoy siempre. sabéis que no voy a hacer este estudio, pero después sale Blumel diciendo, sí, sé que lo vamos a hacer. Claro. Entonces, ahí vemos como por lo menos también la discordancia del gobierno de cómo tratar de defender a Carabineros, que es casi indefendible. Además, como que ahora salió la noticia que se va a hacer una nueva institución que son los UCOP, que es como unidad de control de la seguridad pública. Ya. Entonces, como es que la reforma de Carabineros va a ser real, vamos a buscar aquí la noticia, los UCOPs. Lo otro que quería agregar es que justamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta el momento ha presentado ya 23 acciones judiciales por las lesiones y daños causados por los químicos a distintas personas. Imagínense, 23 denuncias judiciales no es poco, y algo te dice también, pues si no van a denunciar tampoco Sí, por por una supuesto. pequeña herida. Y como le decía a la también delante, es como notar las mismas imágenes que no son normales. ¿Qué tipo de reacción a un gas C de 2% sería eso? Ni cagando. Claro, y no eran casos que hayan pasado antes, entonces claramente Ujú. da para sospechar de que algo raro hay. No Claro. puede ser que no esté pasando nada y el agua sea igual que la de siempre. Entendiendo exactamente que ahora se está intentando, bueno, desde un principio esto, o sea, aparte de criminalizado, o sea, sido mucho más violento la represión por parte de Carabineros, y entendiendo también que ahora dentro de las manifestaciones hay menos cobertura de los medios. Sí. Igual esto ha sonado re poco, considero yo. Es Ha que sonado más en redes sociales, porque entre nosotros igual hay como cierto... Ha cambiado un poco la perspectiva respecto a lo que está pasando, y sobre todo que nuestros círculos son también amigos periodistas. Pero...
claro, yo siento que se están aprovechando justamente de esta poca cobertura que está habiendo Y además hacia la hay manifestación. tampoco hagamos oídos ciegos, ha bajado un poco el tema de las manifestaciones. Ya no en comparación verdad, al sí. inicio del estallido social, Ajá. que era todos los días que Plaza Baquedano, Plaza Dignidad estaba pero llena de gente todos los días, ahora solamente Sí, ahora los, bajó los totalmente. días viernes, donde hay un poco más de crecida de gente. Ujú. Yo creo que igual el hecho, o sea, ha disminuido totalmente las movilizaciones, pero el hecho de que, no sé si a ustedes les pasa, pero después de todo lo que pasó, yo personalmente traté de quitarme el miedo para ir a marchar, Ujú. pero después igual como que te vuelve ese miedo personalmente de ir a marchar y ver lleno de carabineros y que te pase algo, de estar expuesto al agua del guanaco que te puede producir irritación Sí, en la por piel, supuesto. de que te llegue un balín, que ahora hasta las bombas lacrimógenas eran peligrosas, de que te llegaran al cuerpo y te dejaran algo, o te podrían sacar un ojo. Y bueno, lamentablemente como han disminuido las movilizaciones, el otro día pasaba por Plaza Baquedano de la Dignidad y el círculo principal, no sé cómo se llama, donde está la estatua, estaba... Esa es Baquedano. Claro, rodeada. Está Estaba sitiado. rodeada, no Estaba se podía sitiado. Está pasar sitiado. afuera. Pero es que había una inmensidad. Yo estaba como impactada porque nunca había visto como tan así lleno de carabineros ese lugar. Y Ujú. no sé, claramente quizás eso también produce miedo a uno de ver tan así. Y si no hay una masa grande, uno con la masa grande igual se siente como un poco más protegido. Claro. Pero si hay poquita gente, igual como que te da un poco de temor acercarte a ese lugar. Ujú. Y además, ahora Carabineros con sus falencias comunicacionales agregaron esto de como que la gente les diera snacks. No sé si lo vieron. Sí, que les Los den comida. peluches. Snacks, a ver, espérate, voy a buscar. Ay, sí, una venta de peluche, ¿o no? Sí, saco. De carabineros. Grande, no tienen vergüenza. Ahí está. Sí, eso es como el carerrajismo así de frente. Es que en verdad no se quieren. De verdad que yo llego a la conclusión que Carabineros de Chile no se quieren. Los locos que... Mira, que aquí está. trabajan. Sabotaje psicológico. Dice, las medidas son felicitar y animar al personal de Carabineros, obsequiarles botellas de agua o snacks, no aceptar actos discriminatorios en su contra y apoyarlos con publicaciones positivas. Qué terrible, yo creo Lo, que... lo terrible es que igual hay Hay páginas de... Yo apoyo a Carabineros. No, pero es que existen. Sí. No existe, lo más posible que existen es como gente vaya a tomar esto, dice sabotaje psicológico. Estas acciones son sistemáticas y reiteradas en el tiempo, creando un ambiente de nerviosismo, descrédito, inseguridad y preocupación. Ja, y ellos no lo hacen. Se invita a contrarrestar estas acciones de la siguiente forma: felicitar y animar al personal apostado en distintas facciones, manifestándoles agradecimiento y lo necesario que son para el país. Número 2. Obsequiarles botellas de agua o algún snack, indicando lo importante que es su trabajo para la sociedad. Número 3. No aceptar actos discriminatorios en colegios, comercios o servicios públicos. Ante estas situaciones se debe denunciar al Ministerio Público, solicitar investigaciones y o desvincular a los autores. Ujú. Número 4. Apoyar a las fuerzas de orden y seguridad en redes sociales con publicaciones positivas, palabras de apoyo en forma masiva. Hay que ser más que aquellos que critican, haciendo sentir a estos que no tienen la exclusividad de la verdad ni la opinión. Bueno, así con Carabineros de Chile, yo creo que a ellos todavía les falta tanto, yo creo que como personas, más que porque la institución en sí es la que da los comunicados, podemos escuchar al director general de Carabineros, les falta todavía la autocrítica, porque siguen Sí, por quedándose supuesto. en el tema de que hay gente que sí cometió errores, pero también hay que asumir que como institución está totalmente desprestigiada, y partiendo por eso, a lo mejor la gente no va a recuperar la credibilidad, algo en ellos. A lo mejor, porque ha pasado tantos casos que es súper difícil, pero ni siquiera parten por casa haciendo una autocrítica real y asumiendo sus errores como institución, no dándole como que una persona cometió un error y por eso perdió un ojo una persona. Es que por eso, Carabineros, no. Yo encuentro que lo más importante que dijiste es la autocrítica. Así como. Y además, siguen haciendo cosas para que nos den material para criticarlo. Es que claro, no. Como. Partiendo inicialmente como del Paco Gate, caso Catrillanca, caso Huracán, ahora con todo el estallido social, con la pistola antidisturbios, después Ujú. el agua en el Guanaco, las violaciones a los derechos humanos, Ujú. y se siguen sumando cosas Claro. que hacen que sigamos picados con ellos. Claro. Ay, medio raya este tema también. Pasemos a un tema que da más raya todavía. La COP25. La COP25. Oh, dimos la terrible cacha. El inglés de la ministra. El inglés de la Ups. ministra que ahora decía que mándenle por las cosas por mail. Fue, bueno, contextualizando.
Salud. El Siempre. día, si no me equivoco, 12 de diciembre se acabó la COP25. No, 13. El viernes 13 de diciembre se acabó la COP25. Que se iba a realizar en nuestro país, en Cerrillos, pero con todo el estallido social decidieron no realizarla y trasladarla a España. Pero Yes. Chile seguía siendo el anfitrión. Sí. Es decir, que Chile seguía a cargo también de las mesas de diálogo, de la organización y también de entregar el informe final. Ujú. Entonces, tenemos que el informe final no dejó contento a nadie. A ver, nadie. Yo veía como los comentarios como de expertos. Chile hizo lo impensado, que todos no les gustara el acuerdo. A nadie le gustó, a nadie. Como realmente estaba tan mal hecho que no tenía ningún peso. Ujú. Y al mismo tiempo pasa que en la COP25 no fueron los grandes, como las grandes potencias de lo industrial. Entonces Claro. muchas decisiones no se podían tomar porque estaban muchos países chicos o no con grandes potencias industriales. Por Claro. ejemplo, Estados Unidos no estaba, China tampoco. Entonces Ujú. tampoco se podían tomar muchos acuerdos. Claro, respecto a los grandes países que no estaban presentes, eso es como el gran problema. Pues la COP25 es como la alineación de los países para generar medidas contra el cambio climático, y sucede que los países más contaminantes son Estados Unidos, India, la Unión Europea, China, y por ejemplo Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, que es el lineamiento principal para disminuir las emisiones de carbono. Entonces sucede que los países más pequeños quizás pueden tener muy buena intención de reducir sus emisiones de carbono a la atmósfera. Eso sí, Sin muy bueno. embargo, o sea, Es si que pensamos bueno, positivo, como de cambiar Teoría. su matriz energética, me Claro. refiero, así como energías más limpias. Sin embargo, escuché a un científico, Gabriel León, decir que los países no tienen fronteras. Entonces tú puedes, como Chile, podemos disminuir un poco esa emisión, pero Estados Unidos va a seguir emitiendo carbono y va a seguir afectando a la atmósfera. Ujú. Y tampoco se les Entonces- escuchaba, porque yo también escuché que, por ejemplo, las mesas de diálogo eran como espacio para 30 países. Ujú. Por ejemplo, no recuerdo la cifra correcta, pero pasa que iban como 150 a la COP25. Ujú. Entonces se escogían solo los más grandes. Y Ujú. esos más grandes no estaban de acuerdo para bajar sus emisiones de carbono. carbono. Y los que estaban de acuerdo, que eran los más chiquititos, no participaban en estas mesas de diálogo en la toma de decisiones. Claro. Entonces ya también ahí estaba mal organizada la COP25. Claro. De hecho, ahí había como este tema de los grandes y los pequeños. Había como un tema, si no me equivoco, en el Acuerdo de París que entraría en vigencia el 2020. Era que los países más grandes, como tienen plata y si ellos ya no están tan dispuestos a disminuir esta emisión de carbono, financian a los más pequeños para que por último tengan el dinero para invertir en nuevas energías y disminuyan su emisión de carbono. Sin embargo, estos países tampoco estuvieron presentes, entonces como que finalmente quedó en nada, y como algunos consensos que se pueden ver, fue como la protección de de los océanos, y algunas empresas inversionistas privadas se comprometieron como a disminuir sus emisiones de carbono. Y eso ha sido como lo que se sacó de la COP25, pero lamentablemente no hay como una policía que regule que se cumplan los acuerdos establecidos. Entonces al final es como, son acuerdos de buena voluntad que depende al final de cada gobernante cumplirlos o no. En lo personal, respecto a qué opino de las COPs en sí, no solo en esta oportunidad, es que siento que es que finalmente es una imagen que sirve solo, es como una falsa imagen, es que la anoté porque si no se me molesta, perdón, sirve para dar una falsa imagen de que a los gobiernos supuestamente les importa, porque por ejemplo acá en Chile todos estamos claros que estamos manejados por empresas finalmente, entonces ¿cuál va a ser la real intención de una empresa en bajar sus emisiones de carbono cuando para ellos significa mayor inversión monetaria? Claro. Eso yo creo que realmente es como más una... La fachada. Sí, es netamente comercialización, pues sí, es lo que... De esto se trata. Claro, es como para dar la buena impresión de que no, loco, si nosotros acá en el país nos preocupamos por el medio ambiente, pero... Y además, ni tanto. ¿Por qué? Porque como en el borrador y muchas de las críticas que se tenían, era que Chile defendía mucho a los empresarios. Ajá. Defendía mucho como diciendo, los gobiernos no son los que contaminan, sino son las industrias que los gobiernos permiten que contaminen. Exacto. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, Alemania se comprometió, por ejemplo, a subir el precio de la emisión de carbono.
Cool. En cambio, como Chile sigue defendiendo al empresariado diciendo, ya, si no son tan malos. Claro. A ver, voy a buscar la frase textual de... Desde los organismos que fueron los principales como descontentos y realizaron la crítica específicamente a Carolina Smith, que fue la presidenta y organizadora de toda esta cuestión. Fue Greenpeace, fue Power Chief Africa y WWF, que son como asociaciones relacionadas justamente al medio ambiente. Parte de sus declaraciones apuntaban a que eran que finalmente el acuerdo final al que se llegó cuando estaba terminando la COP era que eran inaceptables todas las medidas que estaban que proponía finalmente, en este caso Chile, que eran los patrocinadores. Por ejemplo, Greenpeace dijo: adoptar esto sería traicionar a todas las personas del mundo que sufren los efectos de la crisis. El WWF decía, es un borrador débil, extremadamente débil, perdón, y que se necesita se necesitan ambiciones más ambiciosas, perdón. Ujú. Y también desde Power Chief Africa decían que una propuesta, ¿cómo decirlo?, decepcionante, y que la presidenta está traicionando a nuestro futuro y es algo inaceptable. Entonces, desde los mismos organismos que tienen la facultad y que finalmente son los mejores preparados para esto, ellos están totalmente conscientes de que la manera en que se llevó a cabo todo este cierre, todo este análisis final y este finalmente acuerdo es decepcionante. Claro, de hecho es como súper... Si uno evalúa como el liderazgo de Chile medioambiental que tomó en este último año, incluso con un premio al presidente Piñera por su supuesto liderazgo medioambiental y el cuidado del medio ambiente, no condice con las acciones concretas del gobierno. Y, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, Chile no quiso firmar el acuerdo de Escazú, que según ellos limitaba la soberanía del país en las decisiones. Y me pregunto yo, ¿y qué pasa con el TPP-11? ¿Eso realmente limita la soberanía de las decisiones? Entonces, al final, este liderazgo del país medioambiental como presidente de la COP25 realmente no condice con las acciones que ha llevado a cabo el gobierno. No se ha visto una nueva inversión en energías limpias, un aprovechamiento de los potenciales energéticos que tenemos en el norte, en el mar. La energía solar en el norte se podría hacer perfecta. El litio se exporta y se podría hacer baterías de litio. Sí, Chile Entonces, las tiene todas. Por ejemplo, como es solamente como querer invertir. Ese es el gran tema, porque querámoslo o no, estos como energías renovables son muy caras. Sí, requieren dinero. Claro. Entonces, por ejemplo, los parques eólicos de la cuarta región como ayudan, pero también se tiene como esta visión empresarial de que se discutió hace mucho tiempo atrás, que es el tema de la hidroeléctrica. Entonces, como son energías limpias, pero a costa de todo un ecosistema, sobre todo en el sur de Chile, en Hidroaicén. Igual hay otros medios, Atacama. Sí, la luz por solar. supuesto. Pero no ser ilusos también, pues tampoco no creer que solamente es poca voluntad desde el gobierno que ya todos odiamos y que estamos conscientes que está manejado directamente por las empresas, sino también entender que somos la mano de obra tanto de Europa como de Norteamérica. Entonces, ¿por qué ellos van a aceptar que nosotros queramos seguir surgiendo? Si somos mano de obra, somos quienes les tenemos toda la riqueza que tienen finalmente. Que también lo En cierto permitimos. modo. También lo permitimos. Exacto. Yo encuentro que es el gran problema, porque si Chile, por ejemplo, nacionalizar el cobre, nacionalizar el litio, que tiene que ser discusión, ahora si la nacionalización del litio debe ser discusión en los próximos años, no habría ningún problema, porque además Chile permite que se exporten, que se exploten los productos como el cobre, que es la base para, por ejemplo, todos los cables de nuestros celulares, o por ejemplo el litio con el tema de las baterías, y podemos seguir sumando cosas que hacemos que permitan que seamos la mano de obra de Europa, en comparación, por ejemplo, que lo está haciendo Asia, que también es como la competencia directa esclavizando vietnamitas, pues. Claro. No, sí, de hecho también, como que mirando esto, los países más poderosos como Estados Unidos, que producen grandes emisiones, crecieron económicamente en base a la quema de combustibles, como el petróleo, el carbón, que eso al final es lo que les produjo la riqueza a ellos y de evolucionar como económicamente como país. Entonces se produce como una injusticia social de
por qué los países grandes pudieron crecer quemando combustible, que es mucho más barato, y produciendo más riqueza, y por qué los chicos que recién están en vías de desarrollo tienen que dejar de quemar combustible, que sale mucho más caro, y empezar con energías nuevas y no van a poder crecer al igual que lo hicieron los grandes. Sí. Entonces, como está esta mente empresarial, claramente los de las empresas quizás no sienten directamente los efectos del cambio climático, pero son efectos muy importantes. De 3 veces que respiramos, 2 veces nuestro oxígeno proviene del océano. Y el dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera llega al océano y se acidifica, lo que significa que se mueren como ciertos organismos que lanzan oxígeno a la Tierra para que nosotros respiremos. Entonces son efectos que esas personas no ven, solo ven el interés económico, y es No súper quieren grave. ver. O sea, nuestra generación, yo creo que vamos a ser como la última, no, ya no, para que tan fatalista, pero hay que empezar a cuidar el planeta, y no sé si uno puede hacer grandes cambios, porque al final las empresas son las que tienen como todo el dominio del daño hacia el planeta. Entonces, ¿cómo hacemos conciencia? Y esta es la pregunta, ¿cómo hacemos que estos empresarios cambien su mentalidad y digan, oye, nos estamos quemando, la tierra está ardiendo, ¿qué pasa? No, O no sea, sé. yo creo que igual en eso tienes harta razón, que como que las industrias grandes son las que llevan la batuta, pero me gustaría destacar que igual el cambio generacional, o sea, durante este cambio generacional se han creado diferentes pymes que perdón, que expanden como esta del reciclaje. Yo no sé si ustedes saben, pero el textil es como uno de los más grandes contaminantes. Ajá. Y se está renovando la ropa, la revenden, entonces como que me encanta eso. Y por otra parte también creo que es netamente desinformación por parte, bueno, no sé si desinformación, yo creo que se hacen los hueones Sí, prácticamente, totalmente. las de las grandes empresas, Sí. porque en realidad no es que les vaya a traer más economía esto de contaminar y nada que ver. De hecho, la otra vez conversaba con un compañero que no sé, estudia algún tipo de ingeniería, no recuerdo cuál, pero él me decía que le estaban pasando un ramo y tampoco recuerdo el nombre, perdón, pero en ese ramo le explicaban que claro, al principio tú inviertes mucho, por ejemplo, no sé, por la energía eólica, no sé, los paneles solares y todo eso, pero al fin y al cabo, después de un tiempo, vas economizando material, porque al fin y al cabo no estás contaminando, porque no tenéis lugares donde bueno, eso es otro tema O aparte, pagar pero no multas. tenéis, claro, o sea, bueno, igual evaden y todo eso, pero ya es un tema, pero al fin y al cabo se termina economizando material, Claro, pero- recursos, que es como lo importante al fin, o sea, como que bueno, ocupan menos dinero al fin y al cabo a lo largo plazo, pero Eso. No tienen ganancias a corto plazo y eso es lo que no les conviene. Claro. Entonces no logran proyectarse las mismas cosas que pasan, a mi parecer, acá a nivel Chile, que son medidas parches siempre. Son soluciones a corto plazo, pero que si hay alguna problemática y te plantean solucionarla a largo plazo, no la vas a aceptar. Claro. Que no te produce ninguna ganancia. ¿Saben qué? Lo que a mí sí me hace mucho sentido y que fue lo que dijo el director de la UCS, que, perdón, mi inglés, se llama la Union of Concerned Scientists, que es un grupo de científicos de apoyo sin fines de lucro. Total, da lo mismo que te mal inglés. Y la ministra Estados del Medio Unidos. Ambiente habla mal inglés. Ya, bueno, ¿Quién tengo eres tú permiso. para con ese ejemplo Bueno, el director, que se llama Alden Mayer, dijo: nunca he visto nunca he visto desconexión mayor como lo que estamos teniendo en la COP25 entre lo que la ciencia requiere, lo que el mundo demanda y lo que los negociadores del clima están negociando en términos de impulsar la acción climática. En realidad me hace mucho sentido, es justamente es lo que él dice, lo que la ciencia requiere, lo que se necesita para que el medio ambiente lo logremos salvar, lo que el mundo demanda, que son estas asociaciones ambientalistas, grupos de jóvenes, nosotros mismos que a veces hacemos conciencia, y lo que finalmente están negociando nuestros grandes negociadores y son finalmente los gobiernos que se paran allá. Sí. Así que eso, súper mal desde mi punto de vista. No sé lo que piensan ustedes, como No, digamos la terrible cacha. la COP25, o sea, realmente fue un aporte para el medio ambiente, yo creo que no. Y bueno, pese a que estas grandes empresas no se pongan las pilas con el medio ambiente, ojalá nosotros también, aunque seamos una persona, aportar nuestro granito de arena, pues de la forma que sea, reciclando, Todo ayuda.
y no sé, creando un huertito en tu casa. Claro, Todo igual. eso ayuda. Algo que me llama mucho la atención, sí, de mucha gente con la que he hablado sobre si reciclo o no, es que, claro, ellos sienten que, y lo tenemos claro y yo creo que lo asumimos, que el problema no viene de nosotros, sino que por más que nosotros reciclemos una botella, no va a generar ningún tipo de impacto que si la misma empresa que tenemos al lado de nuestra casa genera constantemente. Botellas. Exacto. Entonces, pero no quedarse ahí, no quedarse en el Claro, conformismo de claro. que porque yo no estoy haciendo un gran impacto no significa nada. Claro. Y finalmente que el acuerdo final al que quedó, que el 2020 van a presentar compromisos con más ambiciosos respecto a las reducciones de emisiones. Fue un compromiso al que llegaron todos los Ujú. gobiernos Sí. que estaban presentes y las entidades correspondientes, Ujú, y en el que el otro año van a presentar más medidas, por decirlo así. ujú. Igualmente, Ojalá funcione. a mí me gustaría destacar que también la gente como que tiende a comprar, a hallarse por esto del cruelty free. Así Ah, ya. como que igual me agrada esa idea porque al fin y al cabo las empresas juegan con eso. Sí, Ujú. para que estamos con cosas, juegan con eso de que igual vende más. po. Si el reciclaje siempre vende. Sí, esto de ser así eco-friendly, Ujú. como que vende mucho. Y por otro lado también está esto que decís tú, Dani, que si bien, claro, uno no está haciendo como gran cambio, no quedarse ahí. Porque yo una vez leí un artículo que decía así como que por mucho que todos nos pusiéramos a reciclar ahora, no hay vuelta atrás. Pero igualmente algo estamos haciendo y estamos tratando, no estamos Alargar nuestros años de preocupando. vida. Sí, ¿no? y además, por lo menos creo que para mí los grandes problemas, más que las empresas, son las autoridades que los permiten. Sí, Ujú. por ejemplo, creo que debería ser fundamental dentro de la discusión de la nueva constitución y también de las próximas elecciones presidenciales, medidas medioambientales claras. Ujú. Como ya llegó el bicho como medioambientalista tanto con Greta como ahora con esta gran manifestación justo antes del estallido social, Ujú. Cierto. que después también igual se fue perdiendo con todo esto de, por ejemplo, a mí no soy muy fanático de la barricada por lo mismo. Si igual son contaminantes gratuitos. Claro. Pero, Claro. Sí, po. pero ahí viendo como las cosas buenas y cosas malas que también nombraba la Maya, que por ejemplo ya no hay bolsas de plástico. Ujú. ¿Cachai? Claro. Es como un ahorro gigante para la empresa, pero también ayuda al ambiente. Como- Entonces, ver los pros y los contras también. Ujú. Claro, ganan y ganan. Yo quisiera recomendar una serie en Netflix que se llama Sociedad de Consumo, que habla justamente de lo que estamos hablando y enclarece- Sociedad de Consumo. Sociedad. Sociedad. En que pensé que era como un nombre metafórico. Sí, así como- bueno, le La puse puesto sociedad. Sociedad de Consumo. Cierto. Pero no, está súper bueno, hace muchas declaraciones respecto a quiénes son las manos de obra, cómo afecta, por qué justamente a los empresarios no les conviene este tipo de acciones a favor Ujú. del medio ambiente. Ya, para que vayamos avanzando, vamos a ir al último tema de la pauta, que es la paridad de género, cupos de independientes y... tranquila, si estamos justos. Estamos justos. Estamos justo en la hora. Bueno, paridad de género, cupos de independientes y escaños reservados para Pueblos originarios. pueblos originarios. Esta discusión, a ver, pero explicarla bien, para que no se nos confunda nuestra audiencia, porque inicialmente se habla de que se rechazó y que ya no va a estar. y- Medio enredo ahí. entonces, ya, para Tremendo enredo. poder como hacerlo más claro. Partamos desde el inicio, desde este acuerdo de la nueva constitución, por la paz y la nueva constitución. Ujú. Tenemos este acuerdo por la paz y la nueva constitución, que era como el punto inicial para poder colocar esta paridad de género. Que estuviera negociado desde ahí, que estuviera ya en el acuerdo. Ujú. Entonces, el día, si no me equivoco, martes, se votó la corroboración de este acuerdo. Es decir, el plebiscito de entrada va. ¿Ya? Entonces se votó este acuerdo y es el 26 de abril. Eso ya está comprobado, ya eso va. Y como adicional, se trataba de hacer un cambio a este acuerdo, agregando los escaños reservados para indígenas, la paridad de género y la inclusión de los independientes. Y esto fue rechazado, ¿ya? Que no estuviera en el mismo acuerdo. Mm. Pero después, al día de ayer, pasa que se votó como ley simple.
Y al votarse como ley simple, no cambia el acuerdo, pero sí cambia la elección. Ya. Entonces, en la Cámara de Diputados se votó la paridad de género, que fue aprobada en su voto general y en particular, y la inclusión de los independientes en general y en particular. Y la de los escaños de los pueblos originarios fue aprobado solamente en general. Es decir, como que pequeños arreglos como de elección no fueron aceptados por falta de quórum, que es los 3/5, que eran los 93 votos que siempre se discutió. Entonces la paridad de género hasta ahora está yendo. Está aprobada. Está aprobada tanto los escaños reservados, los independientes y los escaños reservados para pueblo originario. Claro, lo que me estaba llamando la atención aquí, no sé si usted me puede como explicar, que dice que este proyecto fue ingresado por Renovación Nacional. Es que, bueno, igual ahí un antes y un después para mí la política esta discusión, producto que tenemos que Renovación Nacional y Evópoli se unieron a la elección de la paridad de género, los escaños del pueblo originario y la independiente. Pero pasa que se mandaron muchas nociones parlamentarias, tanto de la oposición, tanto por ejemplo del Partido Humanista, del Partido Comunista, de esta ex nueva mayoría con el Partido Socialista y Renovación Nacional y Evópoli. Lo único que no querían así por nada del mundo era la UDI. Ah, ya. Así que estaban así como muy en contra e incluso ahora se suspendieron su participación en Chile Vamos porque Renovación Nacional y Evópoli no quisieron, aprobaron la paridad de género y todas estas indicaciones parlamentarias. Entonces ahí ya hay un antes y un después, tanto con la unión entre el Partido Comunista y el Partido Humanista, que voy a hacer una nueva izquierda radicalizada en el Congreso, una radicalización también de la UDI, uniéndose a Acción Republicana, y también una nueva derecha liberal con Renovación Nacional y Evópoli, que voy a hacer una nueva fuerza política de la derecha, sobre todo con una derecha joven. Ahí Camila Flores va a tener que salir de ahí. Porque No, no sé. es que por eso Renovación Nacional se dividió. Por ejemplo, Jaime Bellolio es el único que votó, que se abstuvo de la votación de la paridad de género y todas estas indicaciones. Entonces también genera conflicto en su propio Claro. en su propio partido. Entonces hay esta como por lo menos discusión política generó un movimiento más grande del que ya estaba. Pero igual, no sé si les pasa a ustedes, pero para mí es súper loco ver que un tema tan simple como una paridad de género en un Tan básico. proceso, es que Sí. es algo Que por se eso tiene que básico. discutir, weón. Todas las declaraciones de la UDI, que si no me equivoco el apellido es Hoffman, son como, es que no la vamos a permitir, no vamos a permitir que haya paridad de género. Entonces yo digo, ¿qué tanto les complica la vida que haya paridad de género? ¿En qué les afecta su vida? Te lo juro que yo los veo y es como si estuvieran en el siglo con los pipiolos, y los Conservadores, y los conservadores, los pelucones y Los los pelucones. los pipiolos. Es que- ¡Uy, qué terrible! Es que me van a disculpar, este capítulo es el primero que hemos hecho tan poco grabado, pero estos hueones tienen... ¿Qué? Tampoco grato. Sí, igual, este programa hoy día hemos dicho muy poco grabado. Oh, cierto. Entonces Ya, dale nomás, me dan rabia eso. pongámosle. Pero pasa que incluso lo estoy defendiendo, como de estúpidos que son. Pasa que tienen un apoyo comunicacional tan básico, pero tan básico, porque lo que pasa es que ellos no quieren la paridad de género de salida. Ellos lo que están defendiendo es la paridad de género de entrada. Es decir, que las listas de postulación sean 50-50. Los que postulen. Sí, como que tú ya vayas a tener 18 candidatos. 9 tienen que ser hombres y 9 tienen que ser mujeres. Ya. En cambio, con el de salida se da una libertad parcial, que solamente sea el 40% de mujeres, como el de elecciones presidenciales. Y que después en el de salida, con los escaños ya hablados, sea 50-50. Ya. No sé si se entiende. Sí, un poco. Más En o verdad menos. estábamos súper complicados con las chiquillas. No sé qué sería esta sección de programa sin Ariel. Sí. Entonces, esta discusión hace que ya el de salida, por ejemplo, ya son 120, por ejemplo, escaños, como 120 puestos, tienen que ser 60 mujeres y 60 hombres. Y por ejemplo, si se escogen 70 mujeres, se escoge las 160 primeras, por ejemplo. Y se pasa a los otros hombres que están de abajo, o al revés. Como que se le da prioridad.
algo así, o entendí mal. No, ya se Es genera... limitante, solo Sí. 60. Son- No si hay más, para eso. Entonces, por se hacen ejemplo, más 50. Si como sumando listas son 70 las mujeres que querían ser escogidas, no se puede. Tienen que ser solamente 60. Y los 10 hombres que estaban más para abajo suben. O al revés. Si eran, por ejemplo, 70 hombres, no se escogen los 70 hombres, solamente los primeros 60. Y los otros 10 se suben las mujeres que estaban más abajo en la elección. Y lo ya mismo con los entiendo. escaños reservados. Que serían, si no me equivoco, 10. No lo encontré. A ver, aquí lo tengo acá. La paridad de género. En cuanto a los independientes, no me aparece ¿El número de escaños? el número de escaños, pero eran como 10 escaños, algo así. Ya. Perdón. Y el tema de los independientes, que se pueden postular independientes con una lista de 2 o más candidatos. Así que eso fue la discusión. Todavía sigue en pie. No nos alarmemos. No seamos... no se ha perdido nada. Así que... Quedamos atentos finalmente. Quedemos De aquí al atentos. otro Y programa. ahora pasa al Senado, Ujú. que sigue teniendo igual una mayoría que puede ser elegida porque necesita 25 votos y la oposición solamente tiene 24. Entonces tenía que sumarse votos de Evópoli y de Renovación Nacional, que están muy de acuerdo con esto. Así que se ve un futuro bastante alentador por el tema de la paridad de género en la comisión constituyente que se vota el 26 de abril. Pero solo de género. De género, escaños de indígena y la participación del independiente. Ah, Los abarca tres todo. están Ah, aprobados. ya. Lo único que no se aprobó, y fue por falta de quórum, fue como ciertos peros con la elección de los indígenas en las elecciones mismas. Pero en teoría, tenía 50-50, 10 escaños reservados, y con participación de independientes con una lista con 2 o más candidatos. Entiendo. Y Claro. solamente en el distrito electoral. Ajá. Así Claro, que... acá tenía como el número que dice que inicialmente se había propuesto, si en el plebiscito se elige la convención constitucional, serían 18 escaños Ahí para está, pueblos 18. indígenas, y si se elige convención mixta serían 21 cupos. Ahí está. Ahora, sin embargo, no hubo un acuerdo, así que se mandó al Senado. No, eso es aprobado. Entonces ahora se manda al Senado y que tiene que ser aprobado. Ah, ya. Entonces, antes del 28 de diciembre esto ya debería estar aprobado, discutido y ya preparado para la elección del 27 de abril. Que vamos a estar ahí A ver on qué fire sucede. nosotros. En vivo y en directo transmitiendo la Sí. elección. Oh, Así estaría que, buenísimo. Está bueno. Oye, sí. ya. Seco. Bueno, chicas, palabras de cierre, palabras finales. Estamos justo en la hora. No sé, Así soy como- corta de creatividad, pero... No, Dale, dale. por ejemplo, yo decía como... estuvo bueno el programa hoy día. Me gustó. Sí. Y bueno, manténganse informados, no lean. Sí, para mí eso es como la definición, como que fue todo muy alarmista. Es decir, como de, es que no se aprueba la paridad de género y los Sí. escaños, y como que hubo muy on fire después. Y también estaba indignado hasta que me puse a investigar y después decir como de, No era no, así. no tan así. Incluso decía como, algunos dicen que se aprobó, otros que no. Mm. Entonces fue todo muy raro y después decir como, no, como en el acuerdo mismo no va a estar, pero sí como ley simple. Así Ya. que... Claro. Ujú. bueno, chicas, promociones, despídanse, saludos. No tenemos la Gaby para que no, el sí, Instagram. sí, que ¿Qué se lo hacemos? hace sincero. Sí, ahora se promoción en Instagram. Gaby Pina. A ver, no me Gaby acuerdo. Pina. Gabriela, Así nomás pone- Gabriela Pina, creo. Gabriela Pina Q, me parece. Ya. Sí. Sí, la sigan a la Gaby, que sí. siempre se promociona. Sigan nuestra página. Pueden en seguir a nuestra página en Instagram, radio.f5. Sí. El fin de año nos tiene así muy mal. Vamos a ir cerrando, vamos a ir quitándole cara a Tota, pero, nos tiene muy mal. Sí. Así que hemos dejado botar las notas. Por ejemplo, la semana pasada no tuvimos programa, pero siempre estamos presentes. Claro, la otra semana vamos a trabajando. estar también. Esperamos que el próximo viernes, si no vamos a estar el sábado. El sábado. Pero vamos Ajá. a estar. Vamos a estar ahí para informarle y que ustedes también nos vayan comentando. Nos pueden Sí. comentar en nuestro Instagram, pueden comentarnos en Spotify y todos los aconteceres nacional e internacional, que siempre tengan dudas porque queremos trabajar para ustedes. Chicas, muchas gracias por participar el día de hoy. Gracias a todos. Así que nos Bien. vemos la próxima semana en Actualizando el Medio. Chao, Adiós. chao. Adiós.